Pérdida de tiempo. Si el mundo se acabara ahora, ¿estarías contento o tendrías cosas que hacer? Rompiendo la cuarta pared de la narrativa, os comentaré cómo se supone que iba a comenzar el vídeo. Recién salía del bachiller y este de aquí se encontraba bastante perdido en cuanto a su futuro. ¿Cuántos años dura un grado superior? ¿Grado superior 2 años? ¿Y cuántos años dura una carrera universitaria? ¿4 años mínimo? ¿Y si me planteo empezar a trabajar? Pero estas decisiones tienen que acompañarme de aquí en adelante. ¿Qué hago conmigo? Pasando por eso, también iba a comentar cómo terminé desconectándome del mundo. Y lo digo así, con ese término, desconectándome, porque lastimosamente gran parte de la gente hoy en día lo considera así si no tiene redes sociales. Y por redes sociales me vengo a referir a TikTok, Instagram, y bueno, aquellas que te ofrecen un contenido para que lo consumas de forma abusiva e involuntaria y que la mayor parte de las veces es simplemente aparente y vacío. Y oye, podría decir que logré desconectarme, y aunque a algunos os parezca sorprendente, continúe viviendo. Pero... es que no existen las buenas historias sin un buen perro. Pretendía enseñaros cómo terminé decidiendo mis siguientes pasos para mi formación, pero se quedó ahí, incluso para mi vida social, pero se quedó ahí. Porque ¿cómo pretendía enseñaros cómo hacer que desaparecieran esas incertidumbres si ahora me volví a encontrar en ellas? Ahora, desde el presente, me convierto en el protagonista en primera persona de mi historia. Un protagonista que contiene la confusión y el vacío de la pregunta. Empecé a hacer este vídeo a inicios de 2025. En ese entonces estaba terminando mis estudios superiores de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Traducido a no friki, equivaldría a aprender a crear programas y aplicaciones para todo tipo de dispositivos, como este prototipo de red social que creé. Como dicen por ahí, si no puedes contra ellos, únete a ellos.
O al menos la idea era poder formar una comunidad, aunque no con el propósito de distraerlos de sus verdaderos propósitos, sino de encaminarlos a ellos. También hice este prototipo de videojuego en el que eres ese ser que veis, que cada cierto tiempo escucha unas voces que le indican si tiene que esquivar o disparar. Según el modo, pues tiene que jugar de una forma u otra. Otra de las cosas que programé junto a una personita cuyo nombre artístico aún está en proceso de creación fue esta aplicación para móviles que integraba inteligencia artificial para validar y analizar las fotos que subías a un armario virtual. Se me daba bien. Y más allá de eso, estaba conociendo una nueva forma de crear. Me sentía bastante lleno. Por fin estaba haciendo algo con mi vida. Tanto que surgió la inspiración de hacer este vídeo, con un tono más conclusivo para toda esa etapa de incertidumbre que tuve en el bachiller. ¿Lo logré? O al menos eso pensaba. Ahora es una situación complicada, ¿sabéis? Una vez caes dentro, te encierras y eso agranda la situación de pesimismo. No te apetece escuchar música, y si te apetece no es música ni nada. No te apetece salir, y si sales, llevas los ánimos contigo. No te apetece cuidarte. Y si lo intentas, te sigues viendo mal. Es que el tiempo pasa, la vida no espera, los plazos de solicitud de estudio se acaban. Cuanto más pase sin encontrar trabajo, más pierde valor mi experiencia. Y si no quiero seguir el camino tradicional, cuanto más pierda el tiempo y no lleve mis ideas a cabo, más se desvalorizan. ¿Y si simplemente tengo que seguir el ciclo común de la vida como otro? ¿Qué hago con mi vida? Para un momento y tómate un respiro. ¿Parar? ¿No lo entiendes? Todo avanza y yo estoy aquí, quieto. No puedo permitirme parar. No estás quieto, estás pensando, estás sintiendo y eso es agotador. Por eso tienes que parar. ¿Y después qué? ¿De qué sirve parar si no sé qué hacer después? El después no importa ahora. Ahora solo importa esto. Respira. Simplemente inténtalo. Vamos, concéntrate en respirar. Es una pregunta que surge de sentirse perdido. Muy perdido. Pero quizás sea la indicadora de que algo nuevo debe comenzar. Y así nació
O debería decir nací. Oh, no. Espera. ¡Nacimos!